La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presenta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto de estar de nueva cuenta en comunicación con todos ustedes a través de la señal de televisión tabasqueña y de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Seguimos presentándole historias de tabasqueños destacados. En esta ocasión me da mucho gusto darle la bienvenida y poder platicar con él, con Iván Heredia de la Cruz. Doctor, qué gusto saludarle, agradeciendo que haya usted aceptado esta plática para todo el auditorio de televisión tabasqueña. Igualmente es un placer estar con ustedes. ¿Por qué hemos invitado al doctor Iván Heredia de la Cruz para platicar con nosotros y para que ustedes los conozcan? Lo que voy a decir a continuación es un breve resumen de su actividad curricular. El doctor Iván Heredia de la Cruz precisamente tiene un doctorado en ciencias en especialidad en física por el CINVESTAP, Distrito Federal, en el año 2012. Obtiene también su maestría en ciencias en especialidad en física, también en el CINVESTAP en el 2007, y cursó la licenciatura en física y matemática en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente, el doctor Iván Heredia de la Cruz es catedrático CONACYT en el Departamento de Física del CINVESTAP, es profesor investigador titular A de tiempo completo, es coordinador de la investigación científica, es en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán, investigador postdoctoral, científico invitado en el experimento de Fermilab en Estados Unidos, ha tenido estancias de trabajo en Ginebra, Suiza, y también en Japón. Dentro de las distinciones que ha recibido el doctor Iván Heredia de la Cruz destacan el ser investigador nacional con nivel 1, por obtener un desempeño altamente satisfactorio en evaluaciones de cátedras CONACYT, por su perfil deseable para profesores de tiempo completo de PRODEP 2014-2017, como investigador michoacano en el CECTI de 2014 a 2018, miembro de la Academia Michoacana de Ciencias y un reconocimiento al mérito en el área de ciencia y tecnología entregado por el Ayuntamiento del Centro en el 2012. Es miembro de colaboración en centros de investigación científica de Japón, de Estados Unidos, entre otros. Y también es miembro de la Red de Física de Altas Energías de CONACYT a partir del año 2009. Es responsable actualmente de un proyecto de investigación y colaborador en otro proyecto de investigación básica en CONACYT-CEP. Colabora en otros 2 proyectos de investigación en fronteras de la ciencia del CONACYT y ha completado diversos proyectos de investigación desde el 2014 a la fecha. Desde el 2012 ha desarrollado 7 cursos a nivel posgrado y 6 de licenciatura sobre distintos tópicos de física y matemática. Es director de una tesis de licenciatura, de 3 de maestría, de las cuales 2 están en proceso y 2 en doctorado. Ha presentado y ha participado en más de 19 presentaciones en congresos y seminarios especializados a nivel nacional e internacional y es coautor de más de 740 publicaciones en revistas internacionales con arbitraje, con un total de lectura de más de 62,128 citas. Pues él es la persona, el investigador, el doctor Iván Heredia de la Cruz, con quien vamos a platicar durante esta noche en televisión tabasqueña. Doctor, pues es increíble su desempeño, su formación y su trayectoria, pero para lograr todo este desempeño y esta trayectoria,
usted antes que nada, pues tuvo una infancia. Y quisiéramos comenzar por ahí, que nos platicara. Oriundo de Villahermosa, nos comentaba. Así es, así es. Papás estilistas, de hecho. Mamá y papá son estilistas. Y bueno, yo me divertía mucho ahí moviéndole el cabello para todos lados. Montones de cabello, ese era mi juego de las tardes, ¿no? Entonces, yo tuve una niñez muy alegre. Me encantaba, mi papá nos sacaba a jugar. En aquellos tiempos eran donde uno podía salir a la calle, jugar con los amigos. Sin preocupación de la seguridad y cosas por el estilo. Yo le daba la vuelta ahí a la manzana, ¿no? Miles de vueltas en la bicicleta. Me encantaba ir a la Pólvora, yo vivía muy cerca de la Pólvora. ¿En dónde vivía usted, doctor? Muy cerca del reloj de las Tres Caras, que a mí me encantaba ir, la Fuente. Claro. Y el Parque La Pólvora. Se iba en su bicicleta al Parque La Pólvora. Ahí de chiquitillo, ¿no? Dándole para todos lados. No, digo, fue una niñez muy, muy, muy bonita. Mis papás siempre cuidaron de mí y de mis 2 hermanos. ¿Son 3 hermanos? Somos 3 hermanos varones en total. Y nos llevamos un poquito de diferencia. Mi hermano me lleva 4 años, yo le llevo 8 años al más pequeño. Entonces, tenemos cierta separación, ¿no? Pero no, definitivamente muy alegre mi niñez. Ellos, mis papás vieron porque yo tuviera la mejor educación posible. ¿Dónde estudió? Yo estudié en colegios particulares. Mis papás, no tenían para pagar nada así increíble, pero se esforzaban mucho para que nosotros tuviéramos la mejor educación. Y yo estuve en el colegio Zipatli, luego en el colegio inglés, luego en el Jean Piaget, básicamente en el colegio Tabasco también estuve un tiempecito. ¿Y era buen estudiante, doctor? Pues la verdad, creo que sí era buen estudiante. O sea, ¿desde chiquito despuntaba para...? Desde chiquillo, ya por ahí de tercero de primaria, como que me daba cuenta que tenía cierta facilidad para algunas cosas. Sobre todo, de más chiquillo tenía muy buena capacidad de memorización. Entonces, pues era el que salía mejor ahí en los exámenes estos semestrales o de anuales que te preguntaban de todo el año, ¿no? Y fechas y todo eso se me quedaba muy fácilmente. Después... ¿Era machetero? No. ¿O comprendía lo que tenía esa facilidad? No, tenía la facilidad de aprender las cosas. Luego me di cuenta que no era la intención, no era correcto estarme aprendiendo todo de memoria, no tenía que entenderlo, ¿no? Claro. El caso es que uno llega al extremo de ahorita que no se memoriza ni un número de teléfono, ¿no? Así es. Qué bueno que forma parte de mi equipo. ya no me siento tan mal. Entonces, no, digo, en algún momento empecé yo a tratar de entender más las cosas, más comprensión que memorización. Y eso lo hice desde la secundaria, la preparatoria y hasta la fecha, ¿no? Esa es mi forma de aprender, tratando de entender más que de memorizar. Ha funcionado bien. Es lo que me ha llevado aquí. Y bueno, sí, me iba bien en la escuela, la verdad sí me iba muy bien en la escuela. Cuando estamos, o cuando se pasa como del 5º al 6º grado, o del 4º al 5º grado, cuando empiezas a ver los números se convierten en el coco de los niños. Sí, de hecho, ya a veces llegaba con mi boleta, ¿no? Y traía un 9 y los demás 10, ¿no? Y mi papá me decía, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo que un 9, no? Pues, ¿qué más tienes que hacer si ese es tu trabajo, no? ¿Por qué no puedes dedicarle 1 hora más un día y sacas 10 en todo, no? Y tenía razón, digo, pues veía televisión mediodía, bueno, la media tarde, pues ¿qué más daba, no? Podía trabajar un poquito más y podía sacar, pues, la calificación perfecta. Para ser perfecto realmente se necesita... más que 1 hora de trabajo. La perfección es realmente difícil de alcanzar, usted tiene que trabajar muchísimo para... ¿Y cuándo descubre usted su gusto por la matemática primero? Bueno, siempre tuve la facilidad. Realmente ahí sí no tenía que yo memorizar nada, eso salía naturalmente desde muy chiquillo. En algún momento mi papá me compró una computadora de esas viejitas. Sí, de las primeras. Sí, pero todavía más viejita. Y yo creo que tratándole de hacer un mal a alguien ahí, le vendió una computadora muy vieja. Pero me hizo muy bien porque pues me la pusieron enfrente y yo ahí empecé a ver. Lo primero que escribí fue help, ayuda, ¿no? Y descubrí que ahí pues te decía todo cómo funcionaba la computadora, ¿no? Y sí, así empecé. Me encantaba la computación, yo instalaba mis sistemas operativos, le sacaba los discos duros, le metía y cosas así.
Realmente esa fue mi primera pasión de pequeño, la computadora. Y entonces dejó de ver televisión, dejó de dedicarle tantas horas a los videojuegos y todo esto. Claro, sí, entonces me apasionaba la computadora. Y mi mamá en una de esas vio que me gustaba tanto que dijo, bueno, pues vamos a llevarlo. Me agarró la mano y me llevó. Tenía yo 11 años. Me llevó ahí un centro, una escuela de computación que estaba cerquita de mi casa. Y le decía, no, es que él está muy pequeño, ¿no? Aquí era una carrera técnica de computación administrativa, algo por el estilo, ya ni siquiera me acuerdo bien cómo se llama la carrera. Y decía, no, es que tiene que tener al menos 13 años para que él pueda entender, ¿no? Un poquito, ¿no? Y sí, no, los convenció. No, es que él puede, ¿no? Y ahí voy para adentro. Era muy chistoso porque ahí estaban todos los adultos. Sí. Yo estaba ahí en la computadora, ya sabe, utilizando ahí redes, Word, Excel, esas cosas. Excel. Y ahí atrás todos los adultos viendo cómo hacía yo el ejercicio, ¿no? Claro. No, creo que me gustaba mucho. Tenía la facilidad. Y hasta la fecha creo que todavía la tengo. Obviamente hay gente que también es muy, muy buena y de esos son de los que he aprendido, ¿no? He tenido la oportunidad. En todo este historial que usted mencionó, he tenido la oportunidad de trabajar con gente muy talentosa y realmente se puede aprender mucho de ellos. ¿Y qué dijeron sus amiguitos del barrio, de la cuadra, cuando se fue alejando probablemente un poco de ellos en el sentido por su gusto, por la computadora, por estar dedicado a esto? Bueno, no dejaba yo de salir a jugar con mis amigos, ¿no? Pero sí le dedicaba, yo creo, bastantito tiempo, ¿no? A la computadora a descubrir cosas, ¿no? ¿Y cuál fue su descubrimiento más importante en ese momento, en esa edad, con la computadora? ¿Algún lenguaje en especial? Fue increíble cuando aprendí el primer lenguaje, lo aprendí por mí mismo en aquel tiempo y veía que la computadora hacía las cosas por ti, hacía las cuentas por ti. Claro. Sí, un procedimiento ahí iterativo, ya no lo tenía que hacer yo, esa cosa la podía hacer. Entonces, pues yo estaba hambriento, sediento de conocimiento. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa comercial, regresamos y estamos platicando con el doctor Iván Heredia de la Cruz. Gracias por continuar con nosotros en esta entrevista con el doctor Iván Heredia de la Cruz. Recuerden que los números telefónicos a través de los cuales pueden ustedes enviar mensajes, comentarios, están apareciendo sistemáticamente en su televisor y también a través de nuestras redes sociales. Doctor, ¿cómo decide usted trasladarse a la Ciudad de México para incorporarse y estudiar en el Instituto Politécnico Nacional? Porque recuerdo que no era tan fácil entrar al Politécnico, creo que inclusive se tenía que venir a estudiar a las vocacionales, ¿no? Sí. El famoso pase directo. Exacto, no fue fácil. Realmente yo cuando estaba por ahí de quinto semestre de la preparatoria, decido estudiar matemáticas. Y yo quería estudiar matemáticas por esta idea de que los buenos matemáticos también son muy buenos en la computadora. De hecho, los que inventaron las computadoras eran matemáticos. Pues dije, no, yo quiero matemáticas. ¿Y dónde hay un buen lugar para estudiar matemáticas? Y descubrí que existe el Politécnico con su escuela de física y matemáticas. Y también estaba la UNAM, sí, su facultad de matemáticas. Entonces, pues un día le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Voy a Ciudad de México. ¿Cómo que te vas a Ciudad de México si eres muy chiquito, no? Entonces está muy chiquito como para que te vayas, ¿no? Bueno, vámonos los dos. Y ya me fui a explorar aquí el Politécnico, quedé muy sorprendido, veía todo un edificio lleno de laboratorios, pero larguísimo el edificio, ¿no? Y dije, no, aquí es donde quiero estudiar. Yo también fui a la UNAM, muy impresionante, pero el Politécnico tenía algo especial, sí, me llenó los ojos. Y fui a comprar la guía. Me di cuenta que realmente era complicado. Tenía todo lo que decía la guía, un librito, ninguna pregunta me sabía. Dije, no. Había que estudiar para el examen. Entonces tenía que estudiar para el examen. Y ya, pues yo regresé a Villahermosa muy motivado todavía.
Agarré mi libro de química, mi libro de física, mi libro de computación, mi libro de biología, etcétera, todo lo que viene en la guía, y me empecé a leerlos todos. Entonces ya en las clases, en vez de poner atención en las clases, yo estaba leyendo mis libritos. Sí. Y en algún momento pude entender todo lo que decía la guía, y en algún momento pude contestarla, y fui y me presenté al Politécnico, y presenté el examen, y bueno, lo pasó. Lo pasé. A la primera. Lo pasé a la primera, no hubo problemas. Y ciertamente los que salen de vocacional, hay una vocacional muy famosa aquí, la vocacional 9. De ahí salen los muchachos muy talentosos en física y matemáticas. Y con ellos conviví al comienzo de la carrera. De la carrera. No, increíble, ¿no? Te sabían bastantísimo, ¿no? ¿Cuántos años son de la carrera, doctor? Esta carrera es de 4 años. Siempre me recuerdan porque yo la completé en menos tiempo, en 3 años y medio. 3 años y medio. Y normalmente se tardan como 6 años. Vaya que le gustan las matemáticas. En algún momento, dentro del tronco común, yo decidí que lo que me gustaba más era la física. Era una carrera de física y matemáticas. Descubrí que existía la física y descubrí que era para mí hermosa. Sí, entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona la naturaleza, eso era lo que yo quería. Eso era lo que yo quería. O sea, la matemática lo conduce a lo que es su pasión. Fíjese cómo empezó computación, luego matemáticas, luego física y al final terminé siendo físico, ¿no? Exacto. Y en la física también hay sus ramificaciones, áreas, sus ramificaciones. Especialidades. Primero me interesaba mucho la teoría, los modelos matemáticos, teorías físicas, y ahorita soy un físico experimental. ¿Qué diferencia hay, doctor? Bueno, en la física teórica uno hace sobre todo cálculos y modelos, propuestas para explicar ciertas cosas que uno observa, fenómenos que uno observa, mientras que el experimental va y mide cómo funcionan las cosas, o sea, saca los datos, hace la estadística, hace todo su análisis y lo interpreta en base a lo que el teórico dijo que debía hacer. Y cuando está en las aulas del Politécnico, cuando ya está estudiando la especialidad de física, usted me imagino que también descubre, y en este interés permanente de seguir superándose, que requiere ahora una maestría, un posgrado. Sí, de hecho, sí, en el último semestre yo decidí que ya terminé un poquito antes, cuál era mi siguiente paso. Y la verdad, el siguiente paso no fue muy lejos. Tenía yo el Centro de Investigación y Estudios Avanzados a 2 cuadras de la Escuela de Física y Matemáticas. Este centro de investigación también lleva el mismo apellido del Politécnico, ¿sí? Pero son instituciones independientes. Y sí, era un posgrado independiente al de la Escuela de Física y Matemáticas. Pero decían que ahí es donde se iban los buenos, ¿no? Dije, no, yo quiero ir allí, ¿no? Bien. Yo quiero ir allí. Pues me sentía seguro en ese momento, me iba bien. Y bueno, entré al Cinvestav. Y bueno, ahí las cosas son más duras. Ahí es donde descubrí que para poder hacer algo había que ponerle más ganas, mucho más esfuerzo. Es la filosofía que tenemos en Cinvestav. Es más importante trabajar, ¿sí? Que tener talentos, y en base al trabajo uno se vuelve talentoso, uno desarrolla sus habilidades de la inteligencia. Perseverancia. Perseverancia, trabajo, sí, trabajo duro. Y así es como educamos a nuestros estudiantes en el Cinvestav, ahora que ya soy profesor ahí en el Cinvestav. Y sí, ciertamente, no solamente se necesitaba la maestría, luego descubrí que se necesitaba el doctorado. ¿Lo hace usted también ahí? Lo hago también allí, pero en aquel momento yo quería salir al extranjero, ¿no? Quería probar. Que me parece que es algo de las cuestiones muy positivas que tiene el Instituto Politécnico Nacional y el Cinvestav, que es decir, que tienen la posibilidad sus alumnos de poder salir al extranjero, ¿no? Sí, pues en aquel tiempo teníamos
mi asesor de tesis tenía contactos con gente de Estados Unidos, de un laboratorio muy famoso que se llama Fermilab. Fermilab. En Fermilab estaba el colisionador más grande de partículas en aquel tiempo, en 2008, ¿sí? Antes de que se construyera el gran colisionador de hadrones en Suiza. Entonces yo dije, yo quiero ir para allá, ¿no? Yo quiero trabajar allá. ¿Para ese tiempo ya hablaba usted inglés? Aprendí un poquito de las escuelas. Es que no le conté, pero mi mamá era, así como me llevó a la escuela de computación, así también me llevó a la escuela de inglés y así también me llevó a la escuela de electrónica y no me dejaba tranquilo, en las tardes. Claro. Yo tenía toda mi tarde saturada y pues a mí me gustaba. ¿Y eso le ayudó? No, realmente le debo mucho a mi mamá. Que siempre estuvo ahí atrás de mí, guiándome. Ella vio algo en mí, ¿no? Y decía, no, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que sacar lo mejor de él, ¿no? Y sí, aprendí mucho. ¿Cuánto tiempo sabía estuvo? un poquito de inglés cuando me fui a Estados Unidos. A Estados Unidos, en el 2008. En el 2008, prácticamente empezando mi doctorado, a las 2 semanas, yo ya estaba agarrando mis maletas para irme a Estados Unidos. Y allá pasé 4 años. ¿En ese tiempo todavía soltero o ya estaba casado? No, ya estaba casado. Ya estaba casado. Entonces, con mi esposa... ¿Ya había nacido? No, todavía no nacía la nena. Todavía no nacía la nena. No, todavía. Eso fue hace... 3 añitos. 3 añitos que nació la nena y de lo que le estoy hablando es de hace 12 años. Entonces, ¿va usted con su esposa? Nos vamos a la aventura. A mí, bueno, iba yo a trabajar en este laboratorio. Yo era un físico teórico y esta era una cuestión experimental, entonces era un nuevo reto para mí. Yo quería hacer cosas reales, ¿no? ¿Cómo qué hizo allá? De todo. Allá está este colisionador. Hay grandes detectores que analizan estas colisiones, le toman fotos a estas colisiones, todas las partículas que salen allí. Y que lo que ustedes estudian son los micros, ¿no? Nosotros estudiamos todo lo que sale de esas colisiones, sí, todo es a nivel muy detallado, muy microscópico. Son partículas muy pequeñas, son elementales básicamente, por eso le llamamos partículas elementales. No somos capaces de observarla, pero sí podemos ver su rastro. Entonces yo me dediqué a hacer el análisis de estas partículas, era representante de las simulaciones de cómputo. Ahí salió, sabía cómputo y podía hacerlo. También sabía física teórica, así que también podía hacerlo, no me costaba trabajo. Simulaciones también del detector. Yo era experto en un subsistema del detector que guardaba las colisiones en disco duro. Básicamente me involucré en todo lo que pude y era 8 horas trabajando para mi investigación doctoral y otras 8 horas para trabajar en el detector. Y pues yo lo hacía con mucho gusto porque estaba aprendiendo muy rápido allí. Doctor, ¿y este tipo de trabajos y de investigaciones en las que participó usted allá en Fermilab, ¿de qué le sirven a la sociedad? ¿Cuál es la utilidad de estas investigaciones, digamos, en la cotidianidad? Sí, no, mire, le voy a dar un ejemplo. Se cerró este laboratorio porque, bueno, yo lo que tenía que dar y se abrió el CERN. Eso solamente es para introducirle este gran colisionador de hadrones que está allá en Suiza. Este laboratorio tiene mucha historia. En ese laboratorio se diseñó la WWW. O si quiere poner palabras fáciles, el Internet. El Internet. Las primeras versiones de lo que es el Internet, como conocemos el Internet. ¿En Fermilab? En CERN, allá en Suiza. En Suiza, en CERN. Pero ese es el tipo de cosas que hacemos, que desarrollamos en estas investigaciones que hacemos aquí. También en Fermilab han habido descubrimientos que han llevado a impactos sociales, pero este es uno muy claro, ¿no? Bueno, pues esto es increíble, ¿no? Y ahí estuve. En computación también se desarrolló un sistema que se llama GRID para poder compartir los recursos computacionales en todo el mundo. Los principios del cloud, lo que es ahora la nube, pues. En medicina, por ejemplo, estudiando estas partículas elementales, nos damos cuenta que hay mejores formas de destruir tumores cancerígenos, ¿sí? Que no dañan la superficie, ¿no? La piel. Entonces entra directamente la partícula,
no daña la piel y deja toda su energía en el tumor. Entonces esto es lo que se llama hadronterapia, ¿sí? Que no hubiese sido posible si nosotros, bueno, si todas estas investigaciones en partículas elementales. Permítame, doctor, por favor, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando con el doctor Iván Heredia de la Cruz sobre estas aportaciones que se realizan a partir de estas grandes investigaciones mundiales en las que él ha participado. Recuerde, Orgullo Tabasqueño a través de Televisión Tabasqueña y de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Gracias por continuar con nosotros en su programa Orgullo Tabasqueño. Esta noche platicamos con el doctor Iván Heredia de la Cruz, quien es científico, doctor en ciencias con especialidad en física y que, bueno, nos estaba platicando hace algunos momentos sobre todas estas investigaciones y cómo se pueden aplicar en la vida cotidiana y en la problemática de cualquier sociedad. Y nos quedamos escuchándolo con mucha atención, doctor, hablar sobre la hadronterapia. Claro, la hadronterapia es algo que se descubre en estos laboratorios de física de partículas. Estudiamos nosotros cómo estas partículas interactúan con la materia en general. Y bueno, la materia puede ser muchas cosas, puede ser una placa de plomo o puede ser una mano, nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, a partir de todas estas investigaciones uno puede determinar cómo van a funcionar estas partículas adentro de estos materiales. Y fue inmediato que esto tenía una aplicación en medicina, particularmente con los tumores cancerígenos. Entonces la hadronterapia consiste en que estas partículas, por ejemplo en Fermilab hay un centro de hadronterapia con neutrones, estos neutrones que están adentro de los núcleos atómicos, ahí acompañando a los protones. Bueno, con esos neutrones en este laboratorio se irradia a la gente, a sus tumores, y se han logrado buenos resultados. Son tan buenos los resultados que no se daña pues básicamente la piel, sí, que con otros métodos como la radioterapia pues bueno, te destruye, ¿no? Entonces, estos avances se logran en base a todas estas investigaciones. ¿En México hay algún hospital o en algún lugar se aplica la hadronterapia? Desafortunadamente, todavía no hemos logrado aquí en México hacer uso de esta tecnología. Hay un esfuerzo en la comunidad de física de partículas por echar a andar laboratorios en donde esto funcione, donde se pueda hacer. Obviamente estos laboratorios son caros, todo el diseño son caros, hablando de varios cientos de millones de pesos, pero definitivamente algún día lo tenemos que hacer, no nos podemos quedar atrás en ese rubro. Lo hemos hecho con las tomografías, sí cuestan caros los aparatos, etcétera, etcétera, pero bueno, es necesario, ¿no? Es creo una buena inversión. Ahora, ¿en México se cuenta con el equipo humano para idear, para crear grandes proyectos, doctor? Yo creo que ya hay, hemos alcanzado la masa crítica para poder hacer este tipo de proyectos. Obviamente, aquí en México, esta investigación siempre fue, empezó siendo teórico. Sí, estos teóricos de hace 40 años dijeron, no, que aquí en México podemos hacer experimentación, ¿no? Cosas experimentales, trabajar en estos grandes experimentos en donde están en la frontera, descubriendo cosas en la frontera de la ciencia. Y bueno, llevan 40 años tratando de insertarse en esta frontera de la ciencia, en estos grandes experimentos. Yo ya soy una generación, tal vez la tercera, cuarta generación de físicos de partículas experimentales en México. Estamos formando una nueva generación de gente que sepa sobre aceleradores de partículas, ¿sí? Un ejemplo es el irradiador de electrones que se quiere hacer en Michoacán o en Sinaloa para irradiar frutos, ¿sí? Y básicamente matar todos
bichos que tienen estas frutas. Frutas. Sí, y poder pasar sin ningún problema la frontera, ¿no? Y que se cubran los requisitos de sanidad que les pide sobre todo Estados Unidos, ¿no? En general, que son muy duros. Sí. Pero con este procedimiento fácilmente podríamos hacerlo. Se sanitiza, ¿no? Se sanitiza todas las exacto. frutas. Entonces es un procedimiento que consiste en un acelerador de partículas que creo que podemos hacer aquí en México. Y aun cuando no lo hiciéramos aquí en México, creo que si lo compramos, si se compra, hay personas aquí en México que lo podrían echar a andar, sí, que saben cómo manejar estas cosas. Y creo que, para solucionar un problema realmente de la industria de agricultura en México. Sin embargo, lo comentábamos en el corte, estamos viviendo un momento muy especial en materia de presupuestos, porque mucho de lo que se hace en el Politécnico, en Cinvestav y en otras instancias de educación superior que realizan mucha investigación tiene que ver con el apoyo presupuestal oficial. Y este es un momento en donde eso escasea. Sí, claro, no, México necesita más científicos, sí, y estamos estancados, no podemos seguir creciendo la comunidad científica, el sector privado en México no invierte, no financia y no invierte en ciencia y tecnología, prefiere comprar las tecnologías del extranjero. Y bueno, toda la ciencia en general se hace a nivel público, ¿no? En las universidades y centros de investigación públicos. Y bueno, sí estamos pasando por un momento especial, yo diría difícil, en el que pues hacen falta más dinero, más recursos para poder llevar a cabo las investigaciones que ya existen y también para pues que crezca pues la comunidad científica. Es decir, hace también falta más compromiso, no solamente de la parte gubernamental, sino de la parte empresarial, el que sí tiene recursos como para invertirle. Yo creo que sí, son pocas las empresas aquí en México, y la industria aquí en México que invierte en ciencia y tecnología, son contadas. Sí, casi con los dedos de la mano. Es lamentable. Sí, es bastante lamentable. Siempre se ha hablado de la fuga de cerebros de México. Sí. ¿Se sigue dando? Sí, se sigue dando y se sigue dando mucho. Se nos está yendo gente muy capaz. Justamente por esta falta de oportunidades. Sí, no, es crítico el asunto. No hay plazas pues, de investigador en el país, en centros de investigación, en las universidades escasean, ¿sí? Y bueno, todos nuestros muchachos se están yendo a lugares donde sí tienen los recursos, sí tienen los laboratorios, o sí tienen la oportunidad de aplicar todos sus conocimientos al máximo. Y ellos podrían estar acá y creo que México sería distinto, no sé. Es decir que, y usted que tiene la experiencia ahora ya también como catedrático, como académico, es decir, México sí tiene futuro o tendría futuro con jóvenes que sí le están entrando a estudiar física, a estudiar matemáticas, a la investigación. Yo creo que sí. Los países que realmente son más poderosos en el mundo han invertido mucho en física, en computación, en matemáticas, en ciencias duras, ¿sí? Y bueno, ahí está todo el beneficio. No es a corto plazo, tiene que pensar que esto es a mediano, largo plazo. Estamos diciendo que en 2012 descubrimos el bosón de Higgs, esta partícula que en la prensa le dicen la partícula de Dios, sí. Y bueno, ya quieren una aplicación para ella. Pero no, las cosas no son así. Esa es investigación básica que tiene que digerirse, entenderse. Van a pasar 10 años probablemente. A los 10 años probablemente empiecen a buscarle alguna aplicación y en 20 probablemente veamos los frutos de todas esas investigaciones, que podrá ser increíble. Y ya socializado a quienes en ese momento estén viviendo, ¿no? Claro, pero uno tiene que apostarle a esos proyectos de largo plazo. Claro. Sí, uno es como cuando hace sus inversiones, ¿no? Claro. Bueno, uno quiere tener las ganancias en un mes, en un año, pero las mejores ganancias son cuando las haces a largo plazo, ¿no? Y las haces bien pensadas. Y creo que vale la pena invertir en ciencia.
Claro, los jóvenes, y le comentaba esto de los jóvenes, porque bueno, se dice que ahora todo es del momento, es decir, todo es líquido, todo pasa, los jóvenes no tienen el interés de quedarse con algo, sino simplemente de vivir el momento. Y especialidades, estudios como la ciencia, la matemática, la física, pareciera que no estarían en su universo mental de prepararse y de participar en ello, pero usted nos comenta que sí hay jóvenes. ¿La matrícula se mantiene, por ejemplo? Pues yo le puedo decir al Cinvestav, recibimos por año alrededor de 100 muchachos que quieren hacer su maestría en física. Digo, este es un privilegio para nosotros tener a muchachos de toda la República queriendo estudiar con nosotros. Hacemos un filtro muy fuerte, nos quedamos con los mejores, nos quedamos con 30 estudiantes, alrededor de 30 estudiantes, y bueno, o sea, resultan ser muy buenos, ¿no? Y logran muchas cosas. Pues sí, hay mucho interés. Yo cuando entré a la escuela de física éramos 120, y bueno, al final nos graduamos 2, pero... Bueno, se graduaron. Esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra historia. Entonces... ¿Solamente 2 de 120? ¿Qué números? Digo, ciertamente hay que hacer un esfuerzo para hacer esto. Creo que es muy satisfactorio cuando uno lo logra. Aquí es uno su propio jefe. Es una de las ventajas que tenemos cuando somos científicos. Uno puede hacer normalmente lo que uno quiere, lo que uno piensa, donde uno siente que ahí está lo nuevo. Sí, entonces, pero para tener esos privilegios, pues hay que prepararse mucho, hay que trabajar mucho. Claro. Entonces, sobre los jóvenes, CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, se dio cuenta que muchos se estaban yendo, ¿no? Doctor, tenemos que hacer una pausa y regresamos. Claro. Permítame, y hablamos de los jóvenes y de CONACYT, porque también hay que decirle a los jóvenes tabasqueños que estén interesados en seguirse preparando, que sí hay opciones para hacerlo. Regresamos, están viendo Orgullo Tabasqueño a través de Televisión Tabasqueña y de Coral. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Orgullo Tabasqueño. Platicamos esta noche con el doctor Iván Heredia de la Cruz. Y doctor, nos quedamos en donde justamente usted iba a comentarnos sobre esta vinculación de los jóvenes con CONACYT y la importancia que tiene también darle la difusión a que hay becas y que hay una relación que puede ser muy fructífera y muy provechosa para los jóvenes interesados. Sí, CONACYT ha hecho un esfuerzo desde hace muchos años porque la ciencia y tecnología prospera aquí en México. Da becas de maestría, de doctorado, buenas becas con las que los jóvenes pueden mantenerse y dedicarse 100% a sus estudios de tiempo completo. Y bueno, da miles de becas, varios miles de becas, si no cientos de miles de becas en el país por año. Y se empezó a dar cuenta pues, que se le estaban yendo toda la gente que formaba, ¿no? Y tiene varios programas para tratar de que se incorporen estos jóvenes a las universidades, a varios sectores en donde se puede hacer ciencia y tecnología. Y creo uno muy especial, un programa muy especial que se llama Cátedras. De jóvenes investigadores. Entonces el programa de cátedras consiste en que está contratando CONACYT a gente que es una experta en su área científica, ¿sí? Para que trabajen en alguna universidad. ¿En qué consiste? Los contrata CONACYT como investigadores y los comisiona a varios centros de investigación o universidades del país. Les da los recursos necesarios para que puedan irse, les da la seguridad económica y también les permite dedicarse a la investigación. ¿Qué hacen? Las universidades normalmente, un recién egresado, ¿qué lo ponen a hacer? Lo ponen a dar cientos de clases. Estoy exagerando, ¿verdad? Pero
Está recordando su pasado Estoy inmediato. recordando mi pasado inmediato. No, digo, ya tiene un ratito, pero es la verdad. Uno egresa y bueno, ¿para qué te necesita la universidad? Para que des clases. Y está muy bien, ¿no? Las clases son muy buenas, se necesitan. Pero entonces dejas de hacer la investigación, porque la investigación requiere mucho tiempo y también la docencia requiere tiempo. Y el buen docente le dedica bastante tiempo a preparar sus clases. Entonces todos nuestros investigadores que estamos formando aquí en México se nos pierden pues en la docencia, en la burocracia que tienen todas las universidades, que es grandísima, ¿sí? Y desafortunadamente dejan la investigación. Entonces, ¿qué dice CONACYT? No vamos a repetir eso. Vamos a mandar a los investigadores a las universidades, se los vamos a prestar, pero a cambio de que los dejen trabajar en su investigación. Van a dar clases, pero no exageradamente. No tienen por qué hacer cargos administrativos, no tienen por qué tomarlos. No son para eso, ¿sí? Son para hacer investigación, formar nuevos investigadores, educar a los estudiantes, no para tomar puestos burocráticos, ¿no? Claro. Que normalmente es lo que pasa también, ¿no? Sí. Tristemente, pero sí ocurre. Sí. Entonces, es un programa muy bueno del CONACYT. Lleva contratados, empezó con 500 investigadores, imagínense, que logró darles un trabajo. Y ahorita ya van por los alrededor de 1,200 investigadores Qué interesante. Que bueno, son investigadores de bastante calidad. Es decir, que tenemos en puerta por lo menos 1,200 investigaciones que se están haciendo. Y 1,200 investigadores que se nos hubiesen ido Así es. a otros lados. Claro. Si CONACYT no hubiese echado a andar un programa por el estilo, ¿no? Claro. Ahora, doctor, hablando de lo que usted decía, la práctica, la teoría, es decir, la academia, la investigación, pero también una parte fundamental y en la que usted además tiene una capacidad y una presencia impresionante es en la publicación de investigaciones o publicación de artículos, más bien, o de citas. Y de los datos que me comparte, más de 740 publicaciones en revistas internacionales con arbitraje, con un total de más de 62,128 citas. Este es un reflejo de las investigaciones que hacemos, es el grupo de trabajo que nosotros tenemos allá en Cinvestav, trabajando en estas grandes colaboraciones de física de partículas. Son aceleradores kilométricos, anillos el que estaba en Estados Unidos era de 7 kilómetros, pero el de Suiza es de 36, 37 kilómetros. Se tienen que construir grandes detectores y para eso se necesita mucha gente. La cantidad de datos que se guarda allí, tal vez no conozca estas cantidades de información, pero son, algunos de la gente del auditorio lo sabrá, 15 petabytes de información por año se graba en estos experimentos. Eso equivale, bueno, a veces ponen analogías de torres, de CDs, sí, claro, que llegan al cielo, ¿sí? Tanta información. Entonces, toda esa información no la puede hacer uno solo, se tiene que hacer entre varios colaboradores. Y además los tienen que estar compartiendo toda esa información, sí, ¿no? Por esto esta gran cantidad de publicaciones. El descubrimiento del Higgs, digamos, se hizo aquí en esta colaboración CMS, una colaboración de 3,000 gentes en ese momento, ¿sí? Concentrados algunos en el detector tal, en el detector aquel, alguien haciendo el análisis de datos, alguien manteniendo el detector, las operaciones del detector, que son un montón de sistemas. Entonces se necesitaba esa cantidad de gente para poder hacer este descubrimiento. Entonces es un reflejo de las colaboraciones en las que trabajamos. Somos varios, publicamos bastante, ¿sí? Entre todos. Cada uno tiene un rol importante para cada una de esas publicaciones. Y bueno, pues yo he estado en la colaboración en Estados Unidos, en Fermilab, de cero, publicamos mucho allí. ¿En qué idiomas publica, doctor? ¿Además de inglés? Sí, inglés es el lenguaje universal. ¿Francés? En francés lo tuve que aprender un poquito porque... Sobre todo por la cercanía de Suiza, ¿no? Porque en Suiza, bueno, el colisionador está en Ginebra. Claro. En Ginebra está en la frontera con Francia. Y bueno, de hecho el colisionador pasa la frontera, está justamente en la frontera. Entonces no queda de otra, hay que pedir de comer en francés. ¿Entonces también habla francés? Un poquito, digo, para sobrevivir.
también tendrá que hablar japonés porque ahora también está Ahora en una tengo que aprender investigación, japonés. Tuve la primera experiencia hace poco, estamos iniciando, ya tenemos 2 años con este proyecto en Japón. Es otro punto de vista de cómo se puede hacer investigaciones en física de partículas. Y bueno, el colisionador está en Japón. Sí tenemos que aprender un poquito de japonés, pues porque hay que ir pues seguido. La ciencia es universal, los intereses son universales, se crean grupos multinación, ¿no? Sí, yo le puedo decir, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en un artículo y estoy trabajando con gente de Rusia, sí, en otro estoy trabajando con italianos, sí, y he trabajado con franceses y con ingleses. No hay mucha distinción pues entre nacionalidades aquí. Por eso hemos creado toda esta tecnología para poder comunicarnos fácilmente. ¿Y cómo lo hacen? O sea, porque además los usos horarios son distintos. Sí, es la parte dura de hacer este tipo de investigación. Mientras que acá son las 3 de la mañana, por allá en Japón es de tardecita y por cualquier otra hora laborable. En Europa puede ser en la mañana, al mediodía. Sí, es complicado. Sí, normalmente mis reuniones para estar de Suiza, en laboratorio, son a las 6 de la mañana y bueno, ni modo, esa es la hora que hay que estar despierto trabajando y a veces que es muy tarde y también. Entonces, sí, el lenguaje es el inglés, es el universal. El horario no podemos hacer nada al respecto, tenemos que adaptarnos. Y bueno, esa es la dificultad de trabajar en este tipo de colaboraciones internacionales. Doctor, ¿y a qué horas hace usted vida familiar? Después de todo lo que nos ha contado, porque ahora, como decíamos hace un momento, pues ya tiene usted una nena, ¿no? De 3 añitos claro. Actualmente. No, claro, no, yo trato de dedicarle tiempo a mi familia, es una de las cosas que procuro. Y también el avanzar en mi carrera me ha permitido también dedicarle un poquito más a ellos. ¿Su esposa es científica? No, de hecho ella es estilista también. Ella es estilista y ahora ama de casa. Sí, me apoya en todo, realmente sin ella pues, no sé qué estaría haciendo, ¿no? Tendría muchos problemas. Ella me resuelve muchos de mis problemas más cotidianos. Y sí, trato de dedicarles el mayor de tiempo posible. Afortunadamente, como científico uno normalmente acomoda sus horarios. Entonces sí puede estar trabajando toda la noche, pero tienes oportunidad en el día, no tener que estar allí justamente en el trabajo, bueno, claro. Propiamente en la oficina, ¿sí? Claro, uno tiene que ir a dar sus clases y todo, pero después de eso te puedes ir a descansar y después seguir trabajando. Es complicado, lo hago menos ahora ya que soy investigador, mis estudiantes lo tienen que hacer más. Y sobre todo porque su niña también está muy pequeñita, ¿no? Sí, lo demanda, entonces lo exige. Entre más avanza uno se puede dar ciertos lujos, por ejemplo, das el domingo, el sábado. Sí. Ahora ya puede tomar el sábado. Sí, ya puedo tomarme el sábado. Antes como estudiante no, ni los domingos. Pero bueno, uno trabaja precisamente para algún día tener esta oportunidad de tener tiempo, ¿no? Para uno mismo. Doctor, en estos eventos e investigaciones multinación en los que usted participa, ¿ha tenido la oportunidad de convivir y de compartir y de intercambiar experiencias con premios Nobel? Sí, de hecho sí, es una fortuna, ¿no? Que tiene uno de poder interactuar con este tipo de gente en Estados Unidos, cuando esté por allá, digo, en ¿Por qué no nos comparte alguna de estas experiencias? ¿Qué sintió? ¿A quién conoce, por ejemplo? Hay un premio Nobel ahí en Fermilab. Este señor, Leon Lederman, fue descubridor de una de las partículas más difíciles de detectar, se llama neutrino. Por ahí de los años 50, 60, aparte que hizo otros descubrimientos muy, muy interesantes. Bueno, el señor vive allí, vive ahí en el Fermilab. En el laboratorio. Y es muy gracioso, ¿no? Ahí uno lo ve, puede platicar con él, pero ya está muy viejito, ¿no? Y luego está manejando, ¿no? Ahí alrededor del laboratorio y pues quítate porque el señor ya... ya no ve mucho. Sí, ya ni ve mucho, ya es una persona grande, ¿no? Y es generoso en compartir sus conocimientos. No, realmente sí. Y en su tiempo, una persona muy sencilla, o sea,
estamos hablando de los años 70, una persona muy, muy sencilla, que reconocía sus errores. ¿El que ganó el premio Nobel de Física? Premio Nobel de Física. ¿En qué época? ¿70s? Por ahí de los 50, 60. Y luego de eso descubrieron otras cosas que fácilmente hubiese ganado otro premio Nobel. Y bueno, como esos otros que pues ahí en los laboratorios uno tiene la oportunidad de escucharlos en conferencias, sí, saludarlos, tomarse la foto, platicar un poquito con ellos en CERN. Normalmente siempre hay alguien por allí haciendo alguna visita. ¿Alguna vez le ha pasado que usted leyó a un autor y de pronto lo tiene enfrente? Sí, los libros de física estos complicadísimos. Yo sufrí con tu libro. Mire qué bien. Bueno, vamos a hacer la última pausa de nuestro programa Orgullo Tabasqueño. Platicamos con el doctor Iván Heredia de la Cruz aquí en Televisión Tabasqueña y en la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Televisión Tabasqueña, en el programa Orgullo Tabasqueño, platicando con el doctor Iván Heredia de la Cruz. Doctor, ¿cuál es el científico o los científicos que admira? Bueno, pues ya digo, desafortunadamente ya están muertos, ya fallecieron los científicos que más admiro. Uno de ellos, creo que para muchos, Richard Feynman, es un científico americano y que bueno, tenía la habilidad de transmitir el conocimiento tan fácilmente. Y aparte que hizo descubrimientos enormes, que es un premio Nobel también de física, en la parte teórica de física de partículas. Y bueno, o sea, yo quisiera tener esa capacidad que tiene él, lo tuvo él, para transmitir de esa forma, ¿no? O sea, sus libros son con los que nos formamos, ¿no? Hay libros clásicos y están los libros de Richard Feynman, ¿no? Él es uno de ellos. En computación, digo, también hay varios. Aquel que creó la primera computadora, sí, que la utilizó para una de las guerras mundiales para descifrar los códigos de los alemanes. Sí, que por cierto hay una película de su vida, ¿no? Sí, se me fue el nombre, no sé si... Sí, ahorita no recuerdo el nombre. La acabo de ver. Turing, Turing. Y bueno, digo, a mí que me gusta mucho la computación, hay varios por allí, algunos de los que diseñaron los lenguajes de programación, matemáticos también hay varios que son admirables, sí, también ya de hace varios años, pero también en México hay personas admirables. Claro. Sí, tenemos nuestros grandes científicos que han dejado su legado, sí, Muchinsky, Plebansky, sí, gente que empezó con física teórica y formando después grupos, comenzando que se formaban los grupos experimentales. Admirable el trabajo en esas épocas cuando no había muchos recursos. Ahora tenemos más recursos, más gente. Y más apoyos tecnológicos. Sí, gracias a ellos tenemos los apoyos que tenemos en este momento. No sean muchos, pero gracias a ellos los tenemos. Y bueno, hay físicos más contemporáneos, ¿sí? Que también son los que comenzaron con estas grandes colaboraciones en Estados Unidos, en Suiza. Sí, mi asesor, tengo que mencionar, Heriberto Castilla es uno de ellos. ¿Él es mexicano? Él es mexicano, sí, y con él es el líder de la colaboración. Bueno, es el líder mexicano en la colaboración en Estados Unidos, en la que estuvimos en D0, y también es el líder mexicano en la colaboración que tenemos en CMS, en CERN. Entonces, él es, desde que supe eso, dije, no, yo tengo que trabajar con esta persona, ¿no? Y un gran líder y bueno, también un gran profesor. ¿Cómo le gustaría ser recordado? ¿Con qué investigación le gustaría ser recordado? Esto lo hizo Iván Heredia.
Bueno, o si la logra decir, ya con esto puedo jubilarme. No, digo, la carrera de científico es de largo plazo. Creo que no conozco ningún científico que se haya jubilado todavía. Normalmente no se jubilan. Mueren en los laboratorios. Mueren en los laboratorios porque es apasionante, simplemente es apasionante, ¿no? Yo me veo así, trabajando toda mi vida en algo que me gusta. De hecho, es que no lo ves como un trabajo, ¿no? Cuando te gusta algo tanto, dices, lo estás haciendo, estás satisfaciendo tu curiosidad. Claro. Estás trabajando con gente muy talentosa con la que te sientes bien. Sí, entonces es el ambiente en el que te gusta estar. Y bueno, ¿cómo me gusta? ¿Qué me gusta? Me gustaría descubrir, sí, me gustaría descubrir muchas cosas. ¿Cómo cuál? Sí. Yo en específico trabajo con estas partículas exóticas, ¿no? Hasta la fecha he trabajado en confirmarlas, ya alguien más las ha descubierto y pues alguien tiene que venir y decir, bueno, sí, lo que hizo estuvo bien o estuvo mal, ¿no? Pero también yo quisiera descubrir las propias, ¿no? Claro. Y creo que no estamos muy lejos de eso. Estamos en la ruta. Estamos en la ruta, en el momento correcto, en el lugar correcto, trabajando en los experimentos en donde esto es posible. Sí, soy muy afortunado de estar allí y bueno, no pierdo el tiempo, estamos de hecho en búsqueda de eso. Sí, me gustaría hacer algunos descubrimientos, obviamente, ¿no? ¿Quién claro. no? Cualquier científico no le gustaría eso. ¿Quién no le gustaría? Doctor, ¿qué hace falta para quitarle el tabú a la ciencia de que es aburrida y de que además no deje para vivir? Bueno, no tengo la respuesta realmente. Yo de muy chiquillo, una cosa que no le conté es que a mí mi papá me presentó como eso de los 6 años un libro de experimentos de física. Yo no sabía ni qué era la física, ¿verdad? Claro. Pero pues contenía experimentos recreativos en donde yo aprendí pues cosas increíbles, ¿no? Muy básicas, pero dices, no, sí. esto es nuevo, ¿no? Totalmente nuevo. Y que te hacen formarte desde, bueno, eso me hizo formarme desde muy chiquillo con una mentalidad científica, siguiendo el método científico. Entonces, creo que la ciencia es divertida, puede ser muy divertida. Creo que nos ha hecho falta transmitirla de esta forma. Tenemos esfuerzos para que los niños vean pues que es una cosa pues interesante, que es divertida. Atractiva. Atractiva, sí. De hecho lo es, para mí lo fue. Y bueno, le estoy diciendo que lo hago con tanto gusto que para mí no es un trabajo. Sí. Independientemente de las publicaciones en las que participa, ¿cuántos libros lee al año? Ya, leo muchos de física, de hecho. ¿Sí? Sí, ¿Pero con qué tipo de...? Todo el tiempo estoy leyendo libros de física, pero... ¿De otros géneros también? Pero de otros géneros también, porque no puede ser todo acerca de lo mismo. ¿Le gusta ir a conciertos? ¿Le gusta ir al cine? Me gusta mucho, sí, me gusta muy mucho al cine. Sí, no tanto conciertos, nunca he sido mucho de conciertos, pero sí al cine. Sí me gusta mucho leer. Últimamente mi pasión han sido las inversiones. No tengo nada invertido, pero de pronto dije, no, vamos a ver cómo funcionan las inversiones, porque muchas de las aplicaciones que tiene, de las cosas que uno aprende aquí en física de partículas, en general en física, se han aplicado a las inversiones. A las inversiones, sí, claro. A las predicciones y todo, cómo fluctúa. Claro. Sí. Doctor, la película se llama Código Enigma. Sí. Código claro, Enigma, sí. Muy buena película. Sí. Doctor, ¿tamalitos de chipilín o pejelagarto? Me encantan los de chipilín, pero el pejelagarto me lo como asado. ¿Completo? Asado, sí. ¿Horchata o pozol? Soy más horchatero. ¿O sí. Agua de Matalí? Me encanta, mi mamá no los hacía mucho. Ya tiene tiempo que no la tomo, de hecho, y sí se me antoja, bien fría. ¿Tostones de plátano? Claro. ¿O chocolates? Sí. Los dos. No, creo que los tostones de plátano me gustan más. El chocolate me empalaga muy rápido. Así, no es muy dulcero. No soy muy dulcero, sí, pero no, los platanitos, claro, sí.
Muy bien. Pues doctor, estamos llegando a la parte final de la entrevista. Reiterarle el agradecimiento por compartir parte de su experiencia, sus vivencias, sus sueños con el auditorio de Televisión Tabasqueña, de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, y quisiéramos pedirle un mensaje final para los jóvenes que, como usted, porque además usted es muy joven, que tendrá como unos 34 años. 34 años, ¿La así tiene? es. No, Pues, tiene buena puntería. Así es. Para ellos, ¿qué decirles? No, mire, la ciencia realmente es muy satisfactoria. Se tiene que trabajar mucho para poder ser un científico, pero bueno, básicamente aquí no es un trabajo, es satisfacer la curiosidad de cada uno. Creo que los niños nacen siendo curiosos y en algún momento no sé qué hacemos los adultos que pues acabamos con su curiosidad. Pues tal vez sigo siendo un niño en ese aspecto, ¿sí? Y ojalá que más niños sigan siendo niños siempre, sean curiosos y sepan que existen estas carreras científicas en donde uno puede hacer y descubrir pues, lo que tú quieras en base a trabajo y esfuerzo. Pues muchas gracias al doctor Iván Heredia de la Cruz. Ha sido un privilegio platicar con él para todo el auditorio de Televisión Tabasqueña y de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Agradezco a todo el equipo la realización de este programa y a la representación del Gobierno del Estado de Tabasco las facilidades para grabarlo en la Ciudad de México. Soy Dolores Gutiérrez Zurita, me despido y nos vemos pronto. Buenas noches. La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presentó